de sangre, que lleva 18 años enferma. Pero cuando ella tocó a Cristo, todo cambió, porque era enferma antes de tocar a Cristo, pero tocó el manto de Jesús y fue sana. ¿Por qué? Porque Cristo cambió todo. Cristo lo cambió. Aleluya. Cristo todo. Cristo.
verdad que hemos disfrutado, pero queremos dar paso a más siervos. Qué bien. Veo por ahí que está el tío Juaco. Deseo que Dios bendiga su hogar. Amén. Dios le bendiga mucho, tío Juaco. Dios le bendiga. Dios le bendiga, tío Juaco. Y a la verdad es que estamos aquí disfrutando de esta adoración tan preciosa que está llegando al trono de la gracia del Padre, y por eso nosotros tenemos que aprovechar de este tiempo y aprovechar estos ambientes y estar lo más cerquita del Señor que podamos, porque en este tiempo, ¿verdad? Y en todos los tiempos nos conviene estar cerca del Señor. Mira, hay uno de los salmos, gloria al Señor, que dice así: en cuanto a mí, el acercarme a Dios para mí es el bien. Y yo y mis hermanos en esta noche queremos invitaros a toda la plataforma a que os acerquéis al Señor, porque para nosotros es el bien. Yo en esta noche de verdad que he disfrutado. Dios os bendiga a todos. Que Dios os bendiga mucho, hermanos. Dios gracias. Más bien. Aleluya. Qué bien.
Adelante, Esther.
bendiga grandemente, pueblo santo. Que Dios le bendiga a todos. Hasta aquí, bendiciones para cada vida. Y hacia adelante, que ya falta menos. Cristo nos salga. Dios os bendiga. Buenas noches en el nombre del Señor. Pues para toda la audiencia que está conectada en esta noche por medio del terminal. Yo quisiera saber, yo la música no os preocupéis que la voy a apagar. Yo lo que quiero saber es si se me escucha bien, porque últimamente he tenido muchos problemas para poder conectarme en la aplicación del sello. Y quisiera estar tranquilo y que se me escuche bien para compartir un tema que Dios ha puesto en mi corazón para compartirlo con todos ustedes. ¿De acuerdo? Así que decirme qué tal se me escucha. He apagado la música, Toto, he apagado la música porque, como dice la Escritura dice que hay tiempo para todo. Entonces, llevamos ya, no sé si hora y media aproximadamente, con estos salmistas que son una bendición celestial. Yo puedo decir que he podido sentir la bendición por medio de estas alabanzas que ministraban los hermanos que han estado ministrando. Para mí me han bendecido. Y como he dicho que hay tiempo para todo, hemos estado compartiendo las alabanzas y yo he apagado ya la música porque ahora quiero que Dios me utilice, que Dios me use en un tema que quiero compartir. Que Dios me utilice en esta noche y que la palabra que salga de mi corazón sea solamente con una intención de bendecir, de renovar y cambiar los pensamientos que al día de hoy, ya que estamos viviendo en un tiempo tan peligroso, tan difícil, para poder entrar en las bendiciones celestiales, necesitamos que Dios nos utilice a los ministros de la palabra para pregonar, para compartir la gloria celestial que Dios tiene en todos los tiempos. Porque Dios nunca cambia, nunca ha cambiado ni tampoco va a cambiar. Quien cambia somos nosotros, pero la palabra siempre se renueva. Nunca varía, nunca cambia la palabra. Así que quiero compartir un tema delicado en esta noche. El tema, hermanos, es que yo quiero compartir la sanidad, la dificultad y la necesidad que hay en el pueblo. No voy a demostrar los talentos ni el conocimiento, sino que yo quiero que el Espíritu Santo me use en esta noche para romper cadenas, para desatar ataduras y para que Dios sane por medio de su palabra, que tiene tanto poder para sanar. Necesitamos sanidad interna. Cuando hablamos de sanidad interna, estamos dejando que Dios nos renueve y nos sane internamente. Basta ya de tanta apariencia, basta ya de tanto que queremos de alguna manera entrar en ciertas áreas, pero basta ya de todo eso. Necesitamos que nuestro corazón esté limpio por medio de su santa palabra.
Aquí en la tierra no hay nadie que pueda limpiar el corazón, el alma de la persona si no es por medio de la palabra. Podremos ir todos los días al culto, orar 5 horas de rodillas. Si no nos alimentamos por medio de la palabra, hay algo que no funciona en nosotros. Porque la palabra es la medicina. La palabra es la única medicina que hay para toda la gente que ha nacido de nuevo. La gente que no ha nacido de nuevo le da todo igual, pero los que hemos nacido por medio del Espíritu y de la palabra, necesitamos caminar bajo la cobertura de la palabra. El alma de la persona, no piensen ustedes que se sanan con 4 medicaciones que le pueda recetar un médico. La sanidad del alma solamente se sana con la palabra. La Biblia enseña que Dios sana con la palabra, sana el cuerpo. Su palabra sana el alma. Su palabra sana los pensamientos. Su palabra sana el espíritu. Su palabra sana, renueva, redarguye. Su palabra es la que nos lleva a la bendición celestial. Es cierto que las alabanzas son una auténtica maravilla. Podríamos decir lo contrario y sería contra la voluntad de Dios, porque la Escritura dice que Él habita en el medio de la alabanza. Pero atención, pero cuando hablamos de la palabra tenemos que decir que tenemos que ponerla en un pedestal, porque la palabra es la que cambia, es la que renueva. La palabra es la que te forma, informa y también reforma. Es el señorío que tiene. ¿Cómo puede tener tanto poder su palabra? Que cuando se han levantado tantos demonios a lo largo de la historia por medio de la Santa Inquisición, jamás han podido apagar que la palabra pudiera caminar. La palabra siempre ha salido adelante. Nunca ha habido demonios que pudieran frenar la palabra. Que gloria a Dios tenga por medio de las Escrituras que tenemos escritas para transmitir la gracia divina por medio de la Santa Palabra. Quiero decirles, hermanos, que al día de hoy, los centros, las salas de espera, mejor dicho, las salas de espera de los psicólogos. Adelante, Antonio. Rafa, quiero decirles que al día de hoy las salas de espera de los psicólogos y de los psiquiatras están a tope. Ya llevamos años, pero al día de hoy eso aumenta. Había que pensar el motivo, el por qué aumenta una enfermedad que es espiritual. Porque no vayan ustedes a pensar que tanto la psicología como la psiquiatría son enfermedades carnales. ¿Qué va? Sí que afectan el cuerpo, pero había que saber de dónde nace primeramente la enfermedad para que pueda afectar a la parte material, porque la enfermedad es una enfermedad, empieza espiritual y por lo tanto daña el espíritu y también daña al alma. Por lo tanto, cuando hablamos de la psiquiatría, estamos diciendo que es la sanidad del alma. Fíjense que aún al día de hoy, los psiquiatras, sin saber ellos, se dedican a sanar el alma. Pero atención, ellos dan una clase de medicación que tienen los médicos preparados para este caso, en este caso, quiere decir que ellos tratan sin saber lo que están tratando. Están ellos intentando llegar
a sanar algo que jamás nunca la medicina podrá encontrar sanidad y medicación para poder sanar una enfermedad que va mucho más allá de la tristeza, llamada depresión. Por eso quiero compartir en esta noche algo que Dios quiere que tengo en el corazón. Me llamaron hace años unos hermanos, más bien paisanos, a nivel nacional, para que trajera una conferencia sobre el tema de la depresión, y la verdad que compartí parte de este tema con estos hermanos a nivel nacional, y fuera de España también había, y lo compartí con alegría. ¿Saben por qué? Porque hoy estamos buscando llamar mucho la atención y no sanar el corazón que está roto, herido, porque tenemos que tocar la parte espiritual. Bien, la gente que no ha nacido de nuevo, no le podemos hablar espiritualmente, porque no lo van a entender. La gente que no ha nacido, hay que hablarle carnalmente, para después traerlos al campo espiritual. Pero una persona que ha nacido de nuevo, ya no le podemos tratar carnalmente, sino que es templo del Espíritu Santo, y como templo del Espíritu Santo le tenemos que tratar espiritualmente. Y cuando hablamos de tratar a la persona espiritualmente, tenemos que ser, en este caso, tenemos que ser como médicos para poder sanar a la persona herida. Porque, atención, yo conozco 8 clases de confesión, ¿vale? 8 clases de confesión. Adelante, Antonio. Estaba diciendo que yo conozco 8 clases de confesión que hay, pero hay una que siempre me ha llamado la atención, y quizás en este caso es la más receptiva, porque es lo que vamos a tratar en esta noche. Estamos hablando que nadie se moleste ni que nadie se enfade, porque si alguien se molesta y alguien se enfada, atención, se va a molestar y se va a enfadar contra la palabra del Señor. Es una confesión llamada en privado. De entre las 8 clases de confesiones, hay una que es la confesión en privado. ¿Cuándo podemos recurrir a una clase de confesión en privado? Cuando no queremos que se entere nadie de lo que hemos cometido, visto, oído, imaginado o simplemente pensado. No queremos que se entere nadie. Pero atención, mientras guardemos silencio y no digamos nada, no confesemos, o por lo menos en privado, eso nos va a ir dañando algo que Dios puso en nosotros llamado conciencia. Y cuando hablamos de la conciencia, tenemos que abrir 3 puertas muy importantes que hay dentro del apartado llamado conciencia. Hay una puerta llamada el resentimiento, que cuando tenemos un enfrentamiento, unas palabras de una persona con otra, hemos quedado heridos en el resentimiento. Y fíjense qué detalles, que cuando una persona nos hemos separado y llevamos mucho tiempo sin vernos, pero que hemos tenido un enfrentamiento, hemos quedado heridos en la puerta llamada resentimiento. Pero atención, pero dentro de la conciencia tenemos algo llamado memoria. Y tenemos 4 clases de memoria cada una de las personas. Tenemos la memoria a corto plazo,
que tiene una función y es recordar los hechos por muy poco rato, tiempo, horas, y rápidamente se olvida. Pero cuando hablamos de la memoria a largo plazo, es un almacén que jamás nunca se va a llenar. La memoria a largo plazo se llena, se llena, se llena y nunca se termina de llenar. Por lo tanto, dentro del apartado llamado memoria a largo plazo, tenemos 4 clases de memoria. Y en este caso, cuando hemos quedado resentidos contra una persona, sea conversa o sea que no sea conversa, hemos quedado heridos en la puerta llamada resentimiento, y con el tiempo, cuando nos hemos encontrado con esta persona que hemos tenido tal problema en tal tiempo, se activa una memoria llamada la memoria reproductiva. La memoria reproductiva nos hace reproducir lo que hemos cometido o lo que hemos resentido en la vida del pasado, nos los trae al tiempo presente. Nos lo recuerda en el tiempo presente que en tal tiempo muy atrás nuestro resentimiento quedó herido con esta persona que acabo de ver ahora mismo. Pero atención, pero hay una memoria muy peligrosa, y es que la memoria reproductiva nos hace reproducir la vida del pasado. Pero cuando la vida del pasado ha sido traída al día del presente por la memoria reproductiva, entra en la acción la memoria ejecutiva, que nos dice que esa persona nos hizo daño, y ahora la memoria ejecutiva nos dice que ejecutemos por nuestra propia cuenta la venganza. Y eso tengo que decir que solamente se puede sanar con el poder que tiene la palabra, porque si no fuera por la palabra, tengo que decirles que en el Calvario Dios había tomado la propia venganza por su propia mano, y no existiría tan siquiera ni el planeta al día de hoy llamado Tierra, porque en el Calvario nosotros crucifiquemos al Hijo del Dios viviente. Si Dios demostrara la venganza hacia la humanidad por haber crucificado al único Hijo que Dios tiene, Jesucristo, el Verbo hecho carne, Dios tomaría la justicia por su mano, y con todo el derecho y con toda la ley, hermanos, la humanidad jamás nunca pudiéramos tener salvación si Cristo y el Padre no permiten que el Cordero inmolado muriera traspasado en un madero. Por lo tanto, la venganza, quiero decir que no es de personas que han nacido de nuevo, porque la gente que ha nacido de nuevo no se puede tomar la justicia por sí solo, por sí propio. Tenemos que doblegarnos ante lo que dice la Escritura. Porque la Escritura dice, cuando Dios quizás podía haber tomado la mano de justicia, haber juzgado la humanidad, se interpone en el madero uno llamado Jesús de Nazareno y le dice al Padre, atención señores, porque lo que estamos hablando no es un cuento, sino que es bíblico, como está escrito en la palabra. Se pone en el Padre de la humanidad un hombre llamado Jesús de Nazaret, y le tiene que decir al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quiénes somos nosotros para poder sentenciar a las demás personas? ¿Quiénes somos nosotros que estamos haciendo un juicio a nuestra manera cuando le tenemos que dejar la justificación y el juicio a nuestro Dios? No juzguemos nosotros a nadie para que no nos juzguen a nosotros tampoco. Por lo tanto, una de las puertas que queda herida
es la puerta del resentimiento. Pero atención, pero cuando tenemos que tocar una puerta más delicada que es personal, tenemos que tocar la puerta del remordimiento. Y cuando digo remordimiento, hermanos, eso sigue todo escondido dentro de ese gran apartado llamado conciencia, que está unido con la memoria de la persona. Por lo tanto, cuando hablamos del remordimiento, tenemos que hablar a nuestra propia persona interna, porque cuando queda el remordimiento herido es cuando nosotros en nuestra mente aceptamos que nosotros hemos sido el culpable. Entonces, al ser el culpable, el remordimiento entra en escena y nos dice que hemos hecho algo indebido que no debiéramos de hacer, y el remordimiento nos remuerde por dentro la sala llamada conciencia. Por eso cuando Apolos predicaba, solamente tocaba la mente de las personas, porque predicaba sin el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando llegó San Pablo al mismo lugar llamado Éfeso, cuando predicaba San Pablo, señores, había un cambio en la mente de las personas. ¿Por qué? Porque el mensaje de Apolos salía de la librería llamada Alejandría, de la biblioteca, y embobaba a las personas solamente en la parte intelectual. Pero cuando predicaba San Pablo, tocaba las fibras de la conciencia. ¿Por qué? Porque San Pablo, dice la Escritura, que traía la revelación del Espíritu Santo de Dios. De tal manera que cuando la gente venía al culto, cuando predicaba Apolos, aplaudían, disfrutaban. No hay otro mensajero como Apolos. ¡Qué conocimiento, qué palabras! Pero atención, no había cambio en la gente, no cambiaba la gente, seguían en sus cosas. Pero cuando predicaba San Pablo, señores, tocaba las células de la conciencia, la gente iba a casa, atención al cambio, cogía los libros de magia, los rompían, los quemaban en las hogueras. Y pregunto yo, lo voy a decir despacio, por si pasa algún jambo que no me escuche. Y pregunto yo, ¿por qué no cambiamos al día de hoy? ¿Qué es lo que está ocurriendo con nosotros al día de hoy? Hablo general, claro está. Cuando digo que hablo general, estoy hablando para la iglesia en completo, desde la cabeza hasta los pies, y toque a quien le toque. Que queremos en esta noche que la gente se sane, que la gente se sane solamente por medio de la palabra. Basta ya de que estudiemos un libro de Julio Verne o Alejandro Dumas o Shakespeare y que luego lo queramos compartir. Eso no sirve para nada. Lo único que hace despertar las conciencias dormidas por culpa del pecado es la palabra de Jesucristo. No hay otro libro aquí en la tierra que nos haga despertar la conciencia diciendo lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Por lo tanto, aquellas personas cuando escuchaban a Apolos no cambiaban, pero cuando escuchaban el mensaje que salía del corazón de San Pablo, la gente cambiaba. ¿Qué es lo que ocurre al día de hoy? Que no cambiamos nosotros. Algo pasa, algo está ocurriendo, o que no estamos predicando muy bien la palabra, o que no estamos corrigiendo muy bien la palabra, o quizás porque el pueblo no quiere cambiar. Gloria al Señor. Señores, hermanos míos de la Iglesia de Jesucristo, es hora que no haga falta que nos obliguen, que no haga falta que nos tengan que corregir ni llamar la atención. Es hora, porque de un momento a otro, cualquier momento, sonará la trompeta. Y el que esté preparado se va, y aquel que no esté preparado, no sé lo que pasará. Sí entiendo
que los que vivimos sometidos a lo que dice la palabra, en el momento que suenen las trompetas, desapareceremos de aquí, de esta tierra. Por lo tanto, es necesario que nuestro remordimiento nos pueda remorder internamente para sanarnos espiritualmente. Porque al día de hoy, atención, al día de hoy, y lo digo con tristeza y con dolor, hay más gente en nuestro pueblo, cuando digo pueblo hablo de iglesia, ¿de acuerdo? Hay más gente en nuestro pueblo enfermo espiritual que físicamente. Estarán ustedes diciendo, bueno, este gitano se ha vuelto loco. Bueno, dice San Pablo que bendita la locura que viene por la palabra. Entonces, si yo me ciño a la palabra, me da igual lo que ustedes puedan creer o lo que ustedes puedan pensar. Hay más gente enfermo espiritualmente que físicamente. ¿Qué les parece? Había un hombre llamado Lázaro, muy amigo del Señor, que vivía en Betania, creo que era en Betania. Y tenía un problema serio y gordo. La Escritura dice que estaba, primero, atención, fíjense qué detalle. Primero, dice la Escritura que estaba enfermo. Punto número 1. Punto número 2, dice la Escritura que estaba muerto. Punto número 3, estaba enterrado. Primero, estaba enfermo. Segundo, muerto. Y tercero, sepultado. 3 pasos muy importantes, que si nosotros no reconocemos la enfermedad interna que tenemos, señores, no quisiera entrar en un tema de mucha profundidad, pero sí decir que estamos enfermos espiritualmente. Lo único que puede enfermar a la persona espiritualmente, ustedes lo saben igual que yo, o quizás mejor, es el pecado. El pecado nos enferma espiritualmente. Pregunto yo, la zona que mejor conozco es la zona de Galicia, pero conozco muchas zonas de España y fuera de España. Conozco bastantes zonas. Y como conozco a siervos de muchas zonas, iglesias de 400, 500 personas, con el tiempo se han ido quedando 80, 100 personas. ¿Qué ha ocurrido? Pregunto yo, ¿qué ha ocurrido con tanta gente que había? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Señores, cuando hay un declive espiritual, atención, un declive espiritual puede hacer mucho daño, pero aquellos que están fortalecidos con la palabra van a permanecer, porque esos viven sujetos al poder que tiene la palabra. Por lo tanto, es necesario que el remordimiento nos pueda remorder la conciencia internamente para que despertemos del sueño letargo que mucha gente ha podido caer en este tiempo. Entonces, es necesario que nos sanemos, primeramente, nos sanemos espiritualmente. Espiritualmente es la parte que a Dios más le agrada. Hijo mío, tus pecados te son perdonados, le dijo aquel paralítico. Tenía un grave problema, un gravísimo problema, paralítico. Quería caminar el hombre y no podía, valerse por sí solo y no podía. Pero había una enfermedad más problemática todavía, que aquí en la tierra no había sanidad para él. Tenía que aparecer el Señor y sanarle el alma que estaba herida, estaba muerta por el pecado.
He dicho que iba a tocar un tema delicado y soy obediente a la palabra, ¿vale? Soy obediente a la palabra. En alguna ocasión, Dios a solas me ha llamado cobarde, me ha regañado, me ha corregido, me ha enseñado Él a solas, porque me ha revelado muchas veces el mensaje y por el miedo o por no hacer daño, eso es la mente nuestra, no hemos predicado como Dios nos ha ordenado. Pero últimamente ya, hermanos, tengo que decir que mi llamado es enseñar lo que tenemos escrito. Yo no les voy a demostrar los talentos que tengo porque no tengo talentos, pero sí tengo la revelación del poder de la palabra. No se preocupen ustedes que luego al final, si hay algo que no lo han entendido o que creen que no está escrito, lo podemos corregir con la escritura, ¿vale? Entonces, quiero decir, hermanos míos, que hablando del remordimiento interno puede producir una raíz de amargura que luego, si la dejamos mucho tiempo, es difícil de poder arrancar la raíz. Porque la raíz no sirve con que la cortemos, sino que la raíz hay que arrancarla de cuajo para que no vuelva a reproducir. Porque aquel que la corta ha cortado el tronco, pero la raíz ha quedado ahí y con el tiempo la raíz reproduce nuevamente. Pero atención, tenemos una puerta llamada el sentimiento de culpabilidad. ¿Qué quiere decir el sentimiento de culpabilidad? Quiere decir que cuando cometemos algo y no queremos que se entere nadie porque no queremos utilizar la confesión en privado, nuestro sentimiento de culpabilidad hace una herida en la sala llamada conciencia. Quedamos heridos en la sala llamada conciencia por medio del sentimiento de culpabilidad. ¿Qué ha ocurrido? Que he cometido algo, voy a ponerme yo de ejemplo, he cometido algo y no quiero que se entere nadie, ni que se entere tan siquiera mi compañera. Lo he escondido, atención, lo he escondido dentro de la sala llamada memoria a largo plazo, y eso lo que me va a estar haciendo es haciéndome daño por medio del sentimiento, porque reconozco que he cometido, he dicho, he hecho algo que no quiero que se entere nadie. Pero mientras yo no lo confiese en privado a aquel que todo lo puede perdonar, el sentimiento en mí sigue herido. Y esto va a producir un amargor muy grande, porque cuánta gente, atención, ha caído en el foso de la desesperación llamada depresión por no querer confesar lo que ha cometido en la vida del pasado. Prefieren vivir heridos, con el sentimiento herido, y no quieren confesar lo que han hecho. Tengo que decirles, hermanos, que eso no es de Dios. Lo que es de Dios es confesar, dice el apóstol Juan: hijitos míos, no pequéis. Pero atención, si habéis cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero atención, el abogado no nos puede defender si no hay una causa escrita. El abogado nos puede defender cuando verdaderamente en privado le hemos confesado a él lo que hemos cometido en la vida de la real, es decir, en realidad. Entonces el abogado se pone en la toga, hermanos, y nos defiende ante el juez justo que es el Padre. Pero mientras no confesemos en privado lo que hemos cometido, el pecado o lo que hayamos hecho sigue remordiéndonos internamente y nos hayan dañado
el sentimiento de culpabilidad. Y nos sentimos siempre culpables, pero no nos importa porque no queremos que se entere nadie de lo que hemos cometido. Les voy a contar un caso que pasó hace muchos años. Fue en la Guerra Civil Española, en la Segunda Guerra Mundial. Había unos condes que tenían una gran fortuna. Sucedió aquí en España. Tenían una gran fortuna y tenían un niño pequeño de una corta edad y también tenían un mayordomo que era el que prácticamente llevaba toda la hacienda que este hombre tenía, o estos condes. Tenía criados y este mayordomo se levantó en él la codicia y dijo: ¿cómo haría yo para poder quedarme con toda esta herencia, con toda esta hacienda que tienen estos condes? Entonces, este conde, como era de buen corazón, le daba refugio a unas ciertas personas que no le podía dar, porque iban en contra de la Guardia Civil Española. Pero atención, le daba refugio a estas personas. Y un día el mayordomo dijo: ya sé lo que hacer. Voy a delatar a los condes, los cogerán presos y yo me quedaré con toda la fortuna. Y así lo hizo. Delató a los condes, intervino la Guardia Civil Española, entraron dentro de aquella hacienda que este hombre tenía, cogieron los condes, al marido y a la mujer. Señores, atención, que lo digo con cariño, estos matrimonios fueron fusilados por la Guardia Civil Española. Pero aquel niño pequeño se pudo escapar entre el bosque, desapareció, aquel niño desapareció, nunca lo pudieron encontrar, porque si lo pillan también lo iban a ejecutar. Pero aquel siervo llamado mayordomo, aquel se quedó con toda la herencia que tenían estos condes. Pasaron los años y no se supo nada más de aquel acontecido que hubo en aquel tiempo. Aparece en toda la escena, aparece una iglesia, un templo, y aparece un mendigo en las puertas de aquel templo, siempre pidiendo a la gente que pasaba por allí. Había un pastor y aquel pastor, cada vez que pasaba, pues de lo poquito que llevaba, siempre algo le daba a aquel mendigo. Pasó tiempo y aquel mendigo cayó enfermo y dejó de venir a pedir a las puertas de aquella capilla. Entonces el pastor preguntó a la gente: ¿qué ha pasado con el mendigo que ha dejado de venir a pedir a las puertas del culto? Y le dijeron: pastor, el mendigo está muy enfermo. Entonces él preguntó: darme la dirección de dónde vive este hombre, que le quiero ir a visitar. Le dieron la dirección. Este pastor se fue a buscar al mendigo y encontró un lugar. Llamó a la puerta y le abrió la puerta el mendigo. Y aquel mendigo, cuando vio al pastor, le sorprendió y dijo: pastor, qué alegría me has dado, pero quiero decirte que he dejado de ir a las puertas del culto porque estoy muy enfermo y casi ya no puedo caminar. Entonces aquel hombre, el pastor, le empezó a preguntar: bueno, pues entonces, ¿qué te pasa? El problema ya no es la enfermedad que tengo, el problema es que tengo el sentimiento de culpabilidad herido. El problema es que
la enfermedad que tengo, Dios no me puede perdonar. Y aquel pastor le dijo, Dios puede perdonar. Y aquel hombre insistió, no, lo que yo he cometido, lo que cometí, Dios no me puede perdonar. Entonces aquel hombre tanto insistió que le preguntó, bueno, pues ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has cometido para que Dios no te pueda perdonar? Y aquel pobre mendigo le empezó a relatar la historia de que él era un mayordomo de unos condes que tenían una gran fortuna. Y le dijo, se levantó la codicia, me codició en mi corazón, quería yo todo aquello que tenían aquellos condes, delaté a los condes y los condes fueron fusilados y yo me quedé con toda la herencia que tenían aquellos condes. Le dice este hombre. Y aquel pastor le dijo, Dios te puede perdonar. No, lo que yo hice no existe perdón para mí. Y aquel pastor insistió que Dios le podía perdonar. Había algo que le llamó la atención a aquel pastor, y era que la casa donde este hombre habitaba estaba lleno de cosas de mucho valor. Claro, era todo lo que había recogido de la hacienda de aquellos condes. Entonces había un cuadro que estaba tapado en una pared, estaba tapado con un trapo, y aquel pastor le preguntó a aquel mendigo, ¿qué hay detrás? ¿Qué tienes allí que está tapando con aquel trapo? Y le dijo el mendigo, allí hay una foto, hay un cuadro de los condes que yo delaté. Aquel pastor se acercó allí, tiró del trapo, y cuando tiró del trapo cayó de rodillas al suelo y salió una exclamación del corazón diciendo, eran mis padres, era mi padre y era mi madre. Aquel mendigo quedó un poquito como entrecogido. ¿Qué ha ocurrido? ¿Quién es este pastor? Se acordó el pastor que aquel niño que se había perdido en el medio del bosque era el pastor que hoy predicaba a una iglesia. Pero aquel pastor todavía le dijo al mendigo, Dios te puede perdonar. Y aquel mendigo se puso de rodillas, el pastor le puso las manos, empezó a orar por él, se reconcilió con el Señor, pidió perdón, Dios le visitó. Y cuando el pastor dejó de orar, aquel mendigo había partido con el Señor. Señor. Adelante, Antonio. Señores, que escondemos en nuestro corazón que nos tiene el sentimiento de culpabilidad herido. ¿Saben por qué? Por falta de amistad, por falta de confianza. La Biblia enseña que si le confesamos todos nuestros pecados al Señor, Dios es poderoso y fiel para perdonarnos todos los pecados, si verdaderamente a Él se los confesamos. No quieras que se entere el pastor, no quieras que se enteren los hermanos del coro, los ministerios, los obreros o quien quieras, que no se entere nadie, pero por favor, utiliza la confesión en privado, ponte de rodillas y dile al Maestro Celestial que te visite, que te perdone, porque necesitamos una limpieza espiritual. El único que puede limpiar nuestros pecados escondidos dentro de la conciencia es el Señor. Atención a este detalle, ¿vale? Y que nadie se moleste, y lo digo con amor. La escoba para barrer tiene que estar muy limpia. La escoba tiene que estar muy limpia para poder barrer bien. No sé si alguien lo ha podido pillar o coger, pero que cada uno se lleve su parte, ¿de acuerdo? Es decir, que necesitamos
que Dios nos visite internamente para que después nos pueda sanar físicamente. No pidamos tanto a Dios que nos sane físicamente cuando necesitamos con urgencia que nos renueve internamente. Señores, el cuerpo tiene un precio muy alto, costó la sangre de Jesucristo. Pero atención, el cuerpo no sirve sin el alma y sin el espíritu. Por lo tanto, lo esencial de la persona es la vida interna. Porque si la vida interna se queda aquí a sufrir, también el cuerpo se queda a sufrir. Pero si la vida interna se va con el Padre Celestial, también un día el cuerpo se irá también con el Padre Celestial. Por lo tanto, tenemos que reconocer que dentro de nosotros se ha causado muchas veces una enfermedad llamada depresión, porque todo esto que he estado comentando nos puede llevar a caer en una profunda depresión. Y luego la enfermedad es peor que el remedio, como se suele decir. Y ahora habrá gente pensando, ¿se puede salir de la depresión? ¿Se puede salir de una depresión con una medicación de aquí de la tierra? Atención, no podemos confundir un cuadro de ansiedad que simplemente con unos tranquilizantes, con unos ansiolíticos, no voy a nombrar nombres para que nadie vaya a la farmacia y los compre, simplemente decirles que con unos simples ansiolíticos o tranquilizantes el cuadro de ansiedad en unos días o en unas semanas desaparece. Pero la depresión no se va tan fácil, y menos con una medicación terrenal. ¿Por qué digo esto? Porque la enfermedad no es física, es espiritual, y la medicación terrenal no afecta al espíritu y al alma. La medicación terrenal sanará, ayudará a sanar a lo físico, pero no a lo psíquico. Por lo tanto, necesitamos, hermanos míos, hermanas, necesitamos la palabra y el espíritu para que nos sane internamente. No hay nadie que pueda sanar una depresión. Miren, hace años yo pude llegar a entender un poquito de todo esto a raíz de que estuve estudiando. Y tuve muchas charlas con ciertos médicos. Y entre ellos tuve un día la charla con un psicólogo. Y hablando de lo que es un tema de la depresión, porque los psicólogos también la llevan. ¿Saben ustedes qué me dijo este médico? Dice él que llevaba 30 años de carrera, 30 años ejercitando lo que es el tratado de la medicina como médico que era. Dice, llevo 30 años tratando la carrera de médico, y hasta el día de hoy todavía la ciencia no ha encontrado, atención, ¿vale? Estas son palabras textuales de esta persona. Hasta el día de hoy la ciencia no ha encontrado medicina para sanar la depresión. Esto no me lo invento, ¿vale? Estas son palabras certificadas por médicos de altísimo nivel. Ellos saben que la medicina que ellos dan simplemente tranquilizan, adormecen y un montón de cosas que no quiero entrar en detalles, pero que el alma y el espíritu no lo pueden sanar. La ciencia de la medicina reconoce que la parte física sí que pueden llegar y sanar, pero cuando hablamos de parte íntima, la parte de lo que es la sustancia espiritual, dicen ellos, solamente Dios puede hacer un milagro.
Entienden ellos que se quedan cortos para poder tratar un tema a nivel personal de las personas cuando hablamos internamente, porque ellos entienden que la persona no es solamente el cuerpo, sino que vive algo dentro del cuerpo que le ayuda al cuerpo, que mueve los miembros del cuerpo, que ellos quizá no lo conocen como nosotros, pero que sí que saben que hay un alma, pero que no saben qué es el alma. Entonces, tenemos que entender, hermanos míos, hermanas mías, tenemos que entender que al día de hoy la ciencia está llegando, está tratando, está intentando querer conseguir una medicina que jamás nunca la van a encontrar aquí en esta tierra. ¿Saben por qué nunca la van a encontrar? Porque el cuerpo lo pueden sanar, porque el cuerpo ha sido fabricado, sacado, extraído de la materia de esta tierra. Y aquí en esta tierra está la medicación para todo lo que hay. Hay sanidad en esta tierra para sanar cualquiera de las enfermedades. Hay sanidad, hay medicina aquí en esta tierra, ¿vale? No puedo, porque me alargaría si tuviera que hablar de ciertas áreas de enfermedades y también de medicinas. Me alargaría un montón, pero sí decirles que aquí en la tierra hay sanidad para todas las enfermedades corporales. La hay para todos, solo que necesitan la preparación química para poder tratar con la gente. Pero atención, ellos nunca podrán encontrar sanidad para el alma y el espíritu, porque aquí en la tierra el alma y el espíritu no fueron creados ni tampoco extraídos de la materia de la tierra. La Biblia enseña en el capítulo 2 y verso 7 que Dios puso su propia vida en aquel hombre llamado Adán. Y cuando hablamos de que Dios puso la imagen y la semejanza, es el espíritu, y luego, después de que puso la vida, también se hizo el alma. Por lo tanto, tanto el alma como el espíritu son la sustancia espiritual, que aquí en la tierra no hay medicina, ni máquina de resonancia, ni escáner, ni máquina de rayo X que pueda detectar la enfermedad que tiene el alma y el espíritu, porque solamente hay uno, dice la Escritura, hay un médico aquí en la palabra, y no es Lucas. Hay uno que enseñó a Lucas cómo era que tenía que tratar a los pacientes, y este médico, dice la Escritura, que no es una máquina de resonancia, ni tampoco la máquina magnética, ni tampoco escáner, ni nada de eso. Dice la Escritura que él tiene los ojos como llamas de fuego. Es decir, que donde nosotros no vemos, donde la ciencia no llega y no alcanza, ahí está el Cristo del Dios viviente. Él entiende, Él sabe, Él conoce, pero también sabe cómo tratar con las personas. Por eso decirles en esta noche que su amigo llamado Lázaro estaba enfermo, punto número 1, estaba muerto, punto número 2, y estaba sepultado, punto número 3. Y voy a decir esta, y que nadie se moleste, hermanos, lo digo con cariño, ¿vale? Pero es hora de que prediquemos realmente lo que tenemos en nuestras manos, ¿vale? Estaba muerto. Dice la Escritura que Lázaro estaba enfermo, Lázaro estaba muerto y Lázaro estaba sepultado, dice la Escritura. ¿Saben ustedes que al día de hoy la gente que no tiene a Dios, gente que anda de muy malas maneras, está enferma por el pecado, está muerto por el pecado y está sepultado por el pecado? No hay nadie aquí en la tierra que los pueda hacer resucitar, que los pueda hacer, hermanos, que lo pueda sanar. No hay nadie. No hay aquí en la tierra, no hay máquinas para hacer resucitar, ni para hacer, hermanos, sanar por medio del pecado a la persona que está herida por el pecado. Tuvo que venir allí el Señor. Nadie podía sacar a Lázaro de la tumba, nadie. Aunque pusieran en aquellos tiempos, no las había, pero al día de hoy sí, que hay las excavadoras. Aunque metieron allí una excavadora, no salía Lázaro, porque estaba sepultado, estaba muerto y
estaba enfermo. Pero atención, al día de hoy es lo mismo. Aunque queramos nosotros sacar a la gente de la sepultura del pecado, no podemos. Tiene que ser por medio de la palabra, tiene que ser la unción del Espíritu, no un cuento de Julio Verne, no una teoría, no una hipótesis, tiene que ser la Escritura, la palabra tiene tanto poder. Por eso le dijo el Señor a aquel hombre llamado Nicodemo: Nicodemo, si no naces de nuevo te vas al infierno. Nicodemo, si no nacieres de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios. Nicodemo, si no te conviertes por la palabra. Nicodemo, si no recibes el Espíritu no puedes ver el reino de Dios. Señores, cuánta gente viene a nuestros cultos pero que no han nacido de nuevo, simplemente acuden porque no tienen a dónde ir. Es necesario que hoy se predique, es necesario que hoy se diga la realidad de la vida. Basta ya, hermanos, de que acariciemos tanto a la persona. Hemos rebajado tanto el Evangelio que ya la gente inconversa coge un libro y se ponen a predicar. ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Qué está ocurriendo a nivel de hoy? Que hoy hay gente que hemos tenido años en nuestras capillas y hoy están perdidos en el mundo. ¿Qué está ocurriendo? Nicodemo, si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Pero luego le dice: Nicodemo, si no te conviertes por la palabra y por el Espíritu no puedes entrar en el reino. Así estamos llenos en nuestras capillas, gente que ha nacido, pero que no se ha convertido, y si la persona no se convierte no puede entrar a participar del reino de nuestro Dios. Ha nacido, sí, ve el reino, sí, acusa el reino, sí, murmura del reino, sí, pues no es tanto como predica el pastor, pues no es tanto como canta la hermana. Ven mucho, pero no participan. ¿Por qué no participan? Porque no se han convertido, porque el convertimiento no es que la persona venga al culto, pida perdón, le ponemos las manos, la confesión y ha recibido al Señor, ya se ha convertido. Eso es antibíblico. La Biblia enseña, hermanos, que para poder convertirse la persona es necesario nacer de nuevo. Sí, la persona ha nacido pero no se ha convertido, porque si la persona viniera al culto y si hubiera simplemente haberle pedido la confesión, hubiera nacido de nuevo, ya estaba convertido, no hacía predicar tanto ni confesar tanto por medio de las Escrituras, porque ahí tenemos una referencia bíblica. Ahí vemos la iglesia de Corintios, que San Pablo había sentido los dolores para que estos hombres pudieran haber nacido, esta iglesia hubiera nacido. Ha nacido, sí, pero se ha convertido, no. De tal manera que San Pablo les dice: pero carnales, todavía habéis nacido, sí, pero os habéis olvidado porque no se habéis convertido. Ahora sois templo del Espíritu Santo, sí, pero templos carnales y no espirituales. ¿No sabéis que habéis sido comprados a un precio muy alto llamado sangre? Que vuestro cuerpo, vuestra alma y vuestro espíritu han sido santificados por la sangre de Cristo. Señor, que diga esta, y ahí va una bomba, y que le duela al que le duela. Tenemos las capillas llenas de gente que ha nacido de nuevo pero que no se han convertido, y tengo que decir que son carnales, que hoy voy al culto, tomo la Santa Cena y mañana si tengo que mentir, miento, si tengo que estafar, estafo, si tengo que decir lo otro, si tengo que criticar, si tengo que murmurar. ¿Qué nacimiento es ese? Díganme ustedes a mí qué nacimiento. Sí, un nacimiento simplemente verbal, un nacimiento de apariencia, pero en Dios no sirve la apariencia. En Dios nos tenemos que demostrar que nos hemos convertido, porque la gente aquí en la tierra no va a ver a Dios, pero nos va a ver a nosotros, y por medio de nosotros tienen que ver el templo del Espíritu Santo de Dios. Señores, somos templo del Espíritu Santo. No vivamos más con la conciencia herida, con el sentimiento herido, con el resentimiento, con el remordimiento. Hay un Dios en los cielos que yo siempre he dicho que perdona, y que sigue perdonando. Pero no querramos nosotros abusar del Evangelio, porque hoy le hemos puesto un Evangelio tan bajo, superficial. Claro, como Cristo ya dijo en el Calvario: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
ya estamos todos perdonados. Pero ¿saben ustedes que San Pablo enseña que hemos sido llamados a una vida de crecimiento? Y la persona que no se convierte no puede crecer. Para poder crecer hay que convertirse. Miren, ya podemos llevar 50 años en el Señor, en el Evangelio, en todos los cultos, no faltar a ninguna reunión, tomar todos los domingos la Santa Cena. Como no nos convirtamos, no podemos crecer, porque el crecimiento viene después del convertimiento. La persona que ha recibido al Señor es el paso primordial, nacer de nuevo, pero luego hay que convertirse. Y estarán ustedes, alguna persona digo, ¿vale? Alguna persona diciendo, uy, ¿qué es lo que tengo que hacer para convertirme? Bueno, apunta, ¿vale? Coge un boli. Te doy un minuto para que cojas el boli y que apuntes un texto bíblico, la receta bíblica de la sanidad, lo que tenemos que hacer para convertirnos. Apunta, capítulo 5 del libro de Gálatas, apúntalo. Y luego lo buscas tú en la Biblia y vas a decir si es o no es. San Pablo dice en el capítulo 5 de Gálatas, Gálatas era una iglesia, no eran inconversos, era una iglesia. Que ya eran iglesia, tomaban la Santa Cena, ya eran iglesia. Y les tiene que decir San Pablo a la iglesia que había en Galacia, a los Gálatas, les tiene que decir, hacer morir en vosotros, es decir, habéis nacido de nuevo, pero ahora os tenéis que convertir vosotros. Capítulo 5 de Gálatas. Y estarán diciendo, ¿y qué tenemos que hacer para poder convertirnos? Atención. Lo digo así rápido para que nadie se moleste. Le dice San Pablo, hacer morir en vosotros adulterio, fornicación, lascivia, orgía, envidia, pleitos, disensiones, borracheras, inimistades, odio, rencor. Es decir, un montón de cosas que tenemos que convertirlas nosotros, no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha hecho lo imposible, nos ha dado la vida que no había vida en la tierra para nosotros. Pero ahora que hemos nacido, nos tenemos que convertir, porque si no nos convertimos, estamos en el libro de Corintios. Corintios, niños carnales con el biberón y que solamente querían leche y no adulterada. Y San Pablo cuando llega allí tiene que decir, pero vamos a ver, pero es que todavía... Adelante, Antonio, que estamos gozando. Pero, Corintios, todavía estáis como el primer día. Pero vosotros creéis que solamente la vida de Dios es venir al culto, recibir al Señor. La vida de Dios es mucho, mucho más grande. Hace unos días para atrás, que yo no sé si fue aquí o no, yo compartí una palabra que encaja con esto. Hay gente que viene al culto, se ha mojado los pies, han convertido los pies para ir del culto a casa, casa a culto, culto a casa, han convertido los pies, capítulo 47 del libro de Ezequiel, donde estaba aquel río que tenía una gran profundidad. Luego ha habido otra gente que sí, que han convertido los pies y que han aprendido a orar. Dice la Biblia que le daba las aguas por los tobillos primero y segundo por las rodillas. Han aprendido a orar, a orar, a orar, a orar, a orar. Y qué adelanto con tanto orar. Y qué adelanto con tanto orar. Y qué adelanto si de carnal no paso. Aquí en mi casa no hay quien me vea. En el culto, el mejor predicador, el Antonio, no hay como él, porque se tira 3 horas orando. ¿Y de qué me sirve la oración si no cambio? Si salgo a la calle o en el mercado, a donde sea, y meto la pata con toda la gente. Díganme ustedes de qué me merece que haya aprendido a orar, pero ¿para qué? Para que me vea la gente en el culto orando. Señores, que la gente ya no queremos ver en el culto orando, que queremos ver el hecho en la calle, en la calle. Otros han aprendido a doblegar las fuerzas. Dice que le daban las aguas por los lomos. Los lomos es donde está el vigor, la fuerza, toda la persona. Pero aquel hombre llamado Ezequiel dice, Antonio,
midió aquel varón otros 1000 codos y Antonio, yo ya no podía hacer pie, tenía que nadar en el medio de las aguas. Digo, bueno, me parece muy bien. ¿Y sabías nadar, Ezequiel? Tuve que aprender a nadar, porque si no aprendo a nadar, me ahogo. Era un río. Bueno, hay alguna gente que me está mandando mensajes y así, ¿vale? Pero quiero deciros que si Ezequiel no aprende a nadar en las aguas, se ahoga. Porque el río de Dios tiene una profundidad infinita, porque Dios es infinito, no tiene final. Y si creemos que a Dios ya lo conocemos, con haber convertido los pies, con haber doblegado las rodillas o con aquel vigor, si creemos que con todo eso ya estamos viviendo, que ya somos unos veteranos, que ya somos unos fieras, tengo que decir que la persona está equivocada. ¿Saben ustedes que lo único que se veía del cuerpo o de la persona de Ezequiel era la cabeza? El cuerpo quedó sumergido bajo las aguas de aquel gran río. ¿Y saben ustedes lo que dice la Escritura? Dice San Pablo que la iglesia solamente se le puede ver la cabeza y que solo tiene una cabeza. Y dice, la cabeza es la invisible, Jesucristo nuestro Dios. Por lo tanto, mientras nos vean a nosotros, no nos hemos convertido. Tienen que ver a Cristo por medio de nuestras personas. Y volviendo un poquito hacia atrás, quizás me haya pasado un poquito en el horario esta noche, no lo sé. Pero también les digo, era lo que Dios quería en esta noche. Porque el dueño de la obra es el hermano Titi, es el hermano Ramón de Zaragoza, es el hermano Pelón, es el hermano Vallejo, es mi responsable de aquí de la zona, son ellos, los amos de la iglesia. Sí, hombre, sí. Sí, hombre, sí. Si fuera por ellos, hace muchos años que esta obra se hubiera derribado. Y lo digo con cariño porque ellos sé que son mis amigos y que me entienden perfectamente. Si dependiera de ellos, la obra se había derribado hace muchos años. Pero como no depende de ellos, ni de mí, ni de mi responsable, ni de los siervos que están ahí escuchando el tema de la palabra, como no depende de los siervos, sabemos que depende de uno que se dejó clavar los pies, las manos, y nadie le quitó la vida, sino que dijo, Padre, ahí tienes mi vida, en tus manos dejo mi espíritu. Señores, aquel que murió en el Calvario, a lo largo de la historia, siempre, siempre ha guardado la iglesia. Le dijo a los discípulos, es necesario que yo me marche, pero que venga el Paracletos, que venga el Espíritu Santo, el cual estará para siempre con la iglesia. Por lo tanto, la iglesia jamás nunca ha dejado de estar el Señor con ella. Por eso le dijo a los discípulos en el aposento alto, mi paz os dejo, mi paz os doy. Amén. Nos dejó la paz, nos dio la paz llamada Espíritu Santo de Dios. Que nadie, no permitas que nadie remueva dentro de tu conciencia. Permítele a Dios que te toque y que te sane. Que te acuestes por la noche y que digas como dijo el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Por lo tanto, hermanos, ¿cuánta gente hay que por las noches se acuestan y no pueden reconciliar el sueño?
Hay mucha gente, hermanos, muchísima gente. No vayan ustedes a pensar que es poca gente. Mucha gente que quiere dormir y no reconcilia el sueño porque tiene la conciencia dañada. Acordaros del capítulo 32 del libro de los Salmos. Había un hombre llamado el gran rey del pueblo de Israel, el llamado David, que era conforme al corazón de Dios. Se deslizó, miró por la ventana y hizo un desacato. Pero luego, en el capítulo 32, pagó el precio. Y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos dentro de mí. El verdor que yo tenía, que cogía los leones y los osos con mis manos y los despedazaba, se convirtieron en sequedades de verano. Atención, la reconciliación del sueño. Y había en mí un gemir de día y de noche. No lo dejaba tranquilo por el día, pero tampoco lo dejaba tranquilo por la noche. No le dejaba reconciliar el sueño. La conciencia le acusaba por el día, pero la misma conciencia le acusaba por la noche. ¿Qué está ocurriendo, hermanos? Que parece que la palabra ha perdido poder, que parece que los ministerios ya no predicamos como predicábamos antes, que parece ser que ya Dios no nos revela el mensaje, parece ser que Dios ha cerrado las ventanas y las puertas de los cielos y que Dios ya no nos habla a los ministerios, que parece ser que los pastores, los ministerios, los responsables, que ya no recibimos el impacto de la palabra. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que la iglesia no recibe la palabra. ¿Será problema de la iglesia? ¿Será problema de las ovejas? ¿Será problema de los ministerios? Hermanos, tengo que decir que la palabra no cambia, que Dios no cambia. Dios es el mundo, Dios es siempre el mismo. Cambiaremos los ministerios, cambiarán las ovejas, pero Dios, aunque la oveja y yo seamos infieles, Él se mantiene fiel. Aunque tú seas infiel a Dios, Dios es fiel para ti. Dios nunca ha sido infiel, es fiel, porque es atributo que Él tiene, es fiel, fiel. Aunque tú y yo pequemos, Él se mantiene santo. Él no desvaría por cualquier cosa. ¿Qué es lo que está ocurriendo, hermanos? Que aún el otro día me llamaba un hermano de muy lejos, me llamaba y me decía, ¿qué es lo que está pasando, tío Antonio? Que la gente esto y la gente esto y la gente esto. Yo le di una explicación según el conocimiento mío, pero tengo que decir, hermanos, con dolor lo digo, ¿dónde están los cultos que teníamos? Que la gente salía llorando, que la gente se quebrantaba, que los contrarios se pedían perdón, que los que estaban enemistados se abrazaban. ¿Dónde está la gloria del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, hermanos, ha dejado de existir. El Padre ya no tiene espíritu. No, es que nosotros hemos cambiado nuestra actitud. Necesitamos cambiar con urgencias. Vamos a dejar que Dios opere dentro de nosotros, pero ya, que meta el poder de la espada de la palabra, que opere donde lo que no sirve, que lo quite y que deje lo que sirve. Es hora que nuestro ser resplandezca en la hora de la verdad, porque parece que vivimos como la gente que no tiene a Dios, pero es hora que resplandezca el sol de justicia por medio de nuestro espíritu, por medio de nuestra alma, por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestra persona, que parece que vivimos amargados. Caímos en la gran depresión como cayó David en el pozo de la desesperación, pero tengo que decir que es hora que la amargura desaparezca, que la vida de Dios aparezca en el medio de las capillas. ¿Dónde está la reconciliación? ¿Dónde está el pacto de la reconciliación? ¿Dónde está dónde está la dispensación, hermanos míos? ¿Dónde está la dispensación de la gracia? Que solamente estamos condenando. Utilizamos la condenación, la ley para los demás. Para mí toda la gracia
eso no sirve. Dios es para todos por un igual. Dios perdona, Dios perdona, Dios perdona. Enseñemos al pueblo cómo debe de pedir perdón. Enseñemos al pueblo cómo verdaderamente se tiene que reconciliar con el Señor. Es hora que la Biblia hable por sí sola, que no callemos tanto, que enseñemos, hermanos míos, lo que está en las Escrituras, para que Dios se glorifique. Un palizón hoy, os prometo de verdad. Miran, al principio yo estaba un poquito, no me encontraba muy bien. Os prometo de verdad, digo, Señor, como no me uses tú, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a predicar. Yo tengo esto para compartir y el Señor me ha dejado que saliera al frente, al campo de la batalla, pero ha sido Él el que ha ministrado. Os prometo de verdad, si he hecho daño a alguien con alguna palabra, si he molestado a alguien, si he herido a alguna persona, les pido miles de disculpas, ¿vale? Soy un torpe siervo que solamente lo único que sé es obedecer a la palabra y obedecer al Señor. Lo que había en mi corazón creo que era lo que Dios ha querido que compartieran esta noche. Es un tema delicado, es un tema duro, es un tema fuerte, pero estamos viviendo en un tiempo que el pueblo lo necesita. No vale simplemente como hizo María con Aarón, con la pandereta, con los bailes, pero cuando descendió Moisés del monte Sinaí, que traía los mandamientos y las leyes, hay tiempo para todo, hay tiempo para baile, hay tiempo para alabanza, pero también tiene que haber un hueco y un tiempo para que prediquemos la palabra de nuestro Señor. Así que con esta me despido ya de ustedes y que Dios les siga bendiciendo grandemente. Pues un placer, una bendición, y darle a los hermanos moderadores muchísimas gracias a mi hermano Rafa por haberse acordado de mi persona. Aquí estoy para lo que me necesitéis. Una urgencia, una rueda de repuesto. Yo sabía que el hermano Miguelín tenía que predicar hoy, que me lo ha comentado el hermano, y me ha dicho, Antonio, el hermano Miguelín no puede estar. Digo, no te preocupes, que aquí estoy como la rueda de repuesto. Le ha dado alegría al hermano y es lo que he querido compartir con ustedes. Que Dios les bendiga y adelante en el nombre del Señor.
Señor. Tenemos que ser fieles. Ayúdanos, Padre, a hacerte cada día un poquito más, Señor. Un poquito más, Señor, cada día. Gloria a tu nombre, Padre mío. Y Manolo, te quiero, gloria a Dios. La alegría que me dio de abrazarte. Amén.
que Dios está siempre contigo. Dios guarda tu casa, también tu familia. Tú no te preocupes, que Dios está siempre contigo. Un abrazo muy fuerte para todos, amén. Gloria al Señor. Bendiciones para todos. Gloria al Señor.